acerca. Ahí está el tema de hoy. La hora se acerca. Y la palabra de Dios está en Mateo 24:37. El mensaje, ¿verdad? Que vamos a dividirlo en un par de mensajes. Hoy es la primera parte de este mensaje, donde hablamos acerca de que la hora se acerca. Mateo 24:37. Dice la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén, amén. Como en los días de Noé. Bendito Jesús. La palabra de Dios nos lleva nuevamente a esta realidad. La razón por la que estamos aquí es porque amamos a Dios y queremos ir a esa vida eterna. ¿Cierto o no cierto? Amén. Nadie quiere ir al infierno, nadie quiere perderse eternamente, nadie quiere un castigo eterno, nadie quiere eso, nadie quiere pasar por ese momento, ¿verdad? Doloroso eterno. Queremos una vida eterna donde estamos en la presencia del Señor, donde el gozo nunca para, donde los problemas nunca llegan, donde no hay preocupaciones. Y ese es nuestro anhelo, llegar a ese día donde vamos a estar en su presencia todos. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estamos aquí vivos todavía, seremos levantados juntamente con ellos. Y ese es un momento glorioso, es un día glorioso. Pero a veces yo pienso que nosotros, dentro de todo el afán que tenemos diario, dentro de la agenda que tenemos todos los días, como que se nos olvida que el día de hoy puede ser ese día. Amén, amén. Puede ser hoy, no puede ser hoy. Amén, No amén. sabemos del día, no sabemos la hora. La palabra es clara en cuanto a el día de estos sucesos. No hay conocimiento humano que pueda decir ni predecir este día. Conocemos de mucha gente que trata de predecirlo. Conocemos de tanta gente que han hecho cálculos, que buscan la forma de ver cuándo acontecerá ese día. Y todos han fallado. Todas las predicciones del fin del mundo han fallado. Todas las predicciones acerca de los acontecimientos finales han quedado en vergüenza. ¿Por qué? Porque no se dejan llevar por lo que dice la palabra. La palabra me dice a mí que la hora ni el día nadie lo sabe. Solo el Padre Celestial conoce ese momento. El hecho de que nadie sepa no quiere decir que no va a ocurrir. Amén. Ponga de perspectiva esto. La primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino por primera vez, eso no fue una profecía de 2 o 3 años. No fue una profecía de 20 o 30 años donde Jesús, la profecía de que Él vendría por primera vez, se cumpliría. Esto tardó siglos. Estos fueron siglos de profecía. Además, fueron 2 milenios de profecía, donde desde Génesis 3:15 la palabra nos está hablando de que iba a haber un Salvador, de que iba a venir uno que iba a salvar la humanidad. Desde Génesis 3:15, Moisés habló de él, Abraham habló de él, Jacob aún habló de él. Lo ves en los salmos, lo ves a través de todos los profetas que existen en el Antiguo Testamento. Todos de una u otra forma hablaron de ese momento en que Cristo vendría por primera vez a la tierra, donde vendría el Mesías. Y se cumplió de la forma menos esperada por el pueblo judío, pero se cumplió ese día, a tal punto de que muchos no lo reconocieron, no pudieron ver que verdaderamente ese era el Mesías prometido. Hubo una larga espera. Asimismo nosotros hemos percibido la segunda venida de Cristo como una eternidad, al punto de que muchos se rinden o dejan de creerlo. Pero te acuerdo que fueron siglos lo que el pueblo esperó por su primera venida, y siglos han pasado para que ocurra la segunda. Si la primera se cumplió, la segunda también Amén. se cumplirá. Amén, amén. Pero los tiempos finales están llenos de engaños. No caigas en ninguno de ellos. Los tiempos finales estarán llenos de engaños. Por eso, cuando vamos a la palabra que está en Mateo 24, del 3 al 5, la palabra nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
¿Cuál fue la primera preocupación de Jesús? Mira lo que hacen los discípulos. Los discípulos están aprovechando esa presencia y yo lo hubiera hecho también. Si hubiera estado ahí con Jesús, yo aprovecho. Déjame preguntarle por qué él sabe. Déjame preguntarle por qué él tiene que tener conocimiento de estas cosas. Y una de las cosas que siempre se ha discutido a través de los siglos es del fin de los tiempos. El fin de esta humanidad. Cómo todo va a terminar, lo que estamos viendo ahora mismo. Cómo todo va a terminar. Y los discípulos dijeron, Señor, y vamos aquí nuevamente al verso 3, donde dice que estando en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte. Le pregunta a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le están preguntando dos cosas. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Lo segundo que le pregunta es, ¿qué señales va a haber de su venida? Dos cosas. ¿Cuándo y qué señales? Porque tiene que haber señales de que esto en un momento va a ocurrir. La respuesta de Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí la preocupación de Jesús, antes de contestarle la pregunta, es, mira que nadie te engañe. Porque de este tema van a sacar mucha tela. De este tema van a vender muchos libros. De este tema van a sacar muchos videos. De este tema van a sacar muchas teorías. De este tema van a inventarse muchas falsas teorías. Mira que nadie te engañe. Dile que está a tu lado que nadie te engañe. Que nadie te engañe. La primera preocupación de Jesús fue que no fueran engañados. Mira que nadie os engañe. Y Jesús empezó a hablarle. Empezó a dar una explicación. Cuando usted lee Mateo 24, que es lo que vamos a cubrir en esta serie de mensajes que vamos a estar hablando, que comenzamos hoy, es Mateo 24, que es una de las, aparte de lo que es Daniel, Apocalipsis, una de las mejores referencias en cuanto a los últimos tiempos que salen de la propia boca de Jesús. Cuando él empieza a hablarle a sus discípulos y explicarle cómo serían los últimos días. No le dice el día, que es lo que ellos querían saber cuándo. Dicen, ¿cuándo va a ocurrir esto? No te puedo decir cuándo. Pero las señales sí te las voy a dar. Y las señales están claras. Las señales las podemos ver. Y nosotros, hijos de Dios, podemos detectar, ¿verdad?, cómo las señales se cumplen y cómo aún podemos explicar estas señales. Pero la preocupación de Jesús es que no seamos engañados. Y dice que muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y lo hemos visto, no lo hemos visto. Amén. Lo hemos visto en un sinnúmero de ocasiones, gente que se autodeclaran el Cristo. Y esto es lo que sucede cuando la gente es engañada, porque cuando Cristo llegó a la tierra, Él se declaró el Cristo también. Acuérdense que los fariseos estaban bien estrictos con la ley de Moisés. Y el hecho de que viniese Jesús a decir que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, para muchos de ellos eso fue una herejía, porque Él se consideraba como otro Dios. Y ya después de que el pueblo de Israel fue castigado, fue deportado a Babilonia y pasó todo ese 70 años en Babilonia, aquella deportación donde Dios les quitó la mala costumbre que ellos tenían de entregarse a la idolatría de una vez y por todas. De ahí en adelante ellos no volvieron a caer en la idolatría. Cuando llega Jesús, para ellos era como que, espérate, si adoro a otro ahora que no es Dios, como que volvemos a caer en la idolatría. Y eso fue uno de los bloqueos que ellos tuvieron para poder aceptar que Jesús era el Mesías. Pero si hubieran estado espiritualmente bien y hubieran recibido la revelación divina de que Él era el Mesías y no hubieran tenido la confusión que tuvieron o la negación que tuvieron de Él para aceptarlo como Mesías. Yo soy el Cristo. Muchos se presentan como que ellos son el Cristo. Muchos se presentan como que ellos son el Salvador o el mensajero de Dios. Una cosa es que vemos gente que no solamente se declaran como ese ser que va a volver, porque Jesús dijo que Él volvería otra vez. Así que hay muchos que engañando a otros aprovechan eso que ya está escrito en la palabra para autodeclararse como el Cristo. Y vamos a ver muchos que van a pretender que ellos son el enviado de Dios para cumplir con unas palabras. Y hay tantas teorías y hay tantas enseñanzas diferentes. Si usted ha estudiado en institutos, si usted ha estudiado profundamente estos temas, usted va a ver lo que dicen los calvinistas, los arminianistas,
los que piensan que la tribulación, la iglesia no va a pasar por ella, los que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, y usted va a ver cómo cada uno trata de explicar a su forma que los tiempos finales, de dónde va a ser el anticristo. Algunos hasta predicen el país de dónde va a ser el anticristo. Si usted busca estudios, usted va a ver gente que va a decir, ya el anticristo está vivo, ya el anticristo nació, y la realidad es que no lo sabemos. Puede ser, puede que no lo sabemos, porque nosotros no vamos a estar aquí cuando eso pase. Digo, yo no sé, yo no quiero estar aquí cuando eso pase. Dios nos va a librar de esa hora a los que servimos a Dios. Dios nos va a guardar de esa hora. Esa es la promesa que está en Apocalipsis 3. Dios nos va a guardar de la hora, de la tribulación que viene sobre esta tierra. Esa es su promesa. Los que se queden, pues ellos se enterarán de cómo son las cosas. Pero yo no quiero ser de eso. Pero habrá muchos que vendrán diciendo, yo soy el escogido, yo soy el mensajero de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos gente que, aunque no se declararon Cristo, pero ellos ciertamente fueron los mensajeros de Dios. Samuel era un hombre que cuando llegaba a los lugares la gente decía, llegó el profeta de Dios, llegó el mensajero de Dios. Había ese respeto, ese temor de Dios. No era Dios, pero lo reconocían como el profeta de Dios. Y así hay muchos que en este tiempo también, no solamente, tal vez no dicen que soy el Cristo, pero soy como el mensajero de Dios. Lo que yo diga es ley. Hay muchas iglesias que están envueltas en lo que el pastor dice a la iglesia. Y a veces el pastor, cuando veo, hay pastores que todo lo que sucede con muchos de ellos que caen en el error con el tiempo es que ven un crecimiento y ven el seguimiento que tienen de él. Ven como que, de momento como que la persona es venerada. Y ese es el peligro en el que muchas congregaciones han caído. Donde el pastor, la persona que es líder en ese lugar, la gente le empieza a venerar, la gente le empieza a creer todo lo que dicen. Y no está malo creer en la sana doctrina, no está malo creer en las enseñanzas que te dan. Pero a veces vemos como que se venera a tal punto que cualquier cosa que dice es verdad. Y aquí es donde la gente a veces empieza a hablar de lo que supuestamente Dios les ha dicho y Dios les ha revelado. Y a veces esas revelaciones como que no pasan el filtro de la palabra del Señor. Hay mucha gente que tiene el atrevimiento de decir, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me reveló, y empiezan a decir unas revelaciones como que no están muy a favor de lo que dice la palabra del Señor. La palabra ya está escrita, ya la revelación está escrita. No hay nuevas revelaciones. Si alguien te viene a decirme, tengo una nueva revelación de parte de Dios, no hay nuevas revelaciones, la revelación ya está escrita. Si alguien te dice que Dios le mostró algo, eso es otra cosa. Pero lo que Dios le muestra tiene que pasar el filtro de la palabra de Dios. Si no falta el filtro de la palabra, no es de Dios. O es de Satanás o es en la carne. Que es lo que pasa muchas veces. Que en la carne a veces decimos muchas cosas y la gente se emociona. Por eso hay muchos lugares donde la palabra es blandita y la gente llena esos lugares porque oye lo que quieren oír y no lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Yo no vengo a la iglesia para oír lo que yo quiero oír. Yo vengo a la iglesia para oír lo que Dios quiere que yo oiga. Porque la gente quiere oír una palabra suavecita. La gente lo que quiere es que le pasen la mano. Ah, está bien, no pecaste, tranquilo, sigue para adelante. Y a veces tenemos a la gente como que las estamos durmiendo y las estamos acostumbrando. Están mal acostumbrados a que los estén añoñando, a que les estén haciendo reír, a que les estén haciendo sentirse cómodos. Y quieren vivir esa vida de comodidad. Yo no vengo a la iglesia a sentirme cómodo. Hello. Yo no vengo a la iglesia a sentirme cómodo. Si todo este tiempo tú has estado sintiéndote cómodo, algo está pasando contigo. Un día, el Espíritu Santo un día te va a incomodar. El que tiene el Espíritu Santo sabe lo que estoy hablando. Llega un momento en que el Espíritu Santo te incomoda, el Espíritu Santo te deje. Acuérdate de lo que te dije en mi palabra. Acuérdate de que tienes que vivir en obediencia. No puedes estar haciendo lo que te da la gana. No te creas que porque hiciste una gran obra la semana pasada, la próxima semana no te quiero haciendo otra gran obra. Tenemos que estar apercibidos de los tiempos. Por eso hay congregaciones, y todas estas congregaciones están llenas. Porque los tratan como héroes, los tratan como si fueran mensajeros de Dios, cuando en realidad no son mensajeros de Dios. Lamentablemente muchos caen en el engaño, lamentablemente muchos se dejan llevar por estas doctrinas de error y arrastran a miles a la perdición. Y la historia está llena de nombres, de hombres que
con un carisma y una habladuría, esa gente que tienen esa forma de hablar que conquistan a la gente solo con lo que hablan, pero no con sus acciones. Pero la gente se deja llevar por los labios, por la presencia que tiene, por la forma en que habla, y la gente tiende a caer en errores. Pero eso Jesús le está diciendo a los discípulos: mira que nadie te engañe, mira que nadie os engañe, porque van a venir muchos, Jesús lo dijo desde un principio, van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra de Dios nos muestra que los tiempos finales van a estar llenos de engaño, y la gente va a ser engañada, la gente va a ser arrastrada por mentiras, porque si hay alguien que sabe cómo torcer la palabra, es Satanás. Por eso tú tienes que tener cuidado y oír con detenimiento lo que te están diciendo. Si tú eres un predicador por la radio, por YouTube, y hay muchos buenos, pero aún así tienes que tener cuidado, porque muchos empiezan bien y terminan mal. ¿Cierto o no cierto? Muchos empiezan bien y de momento terminan mal. Cuando muchos se trepan en la fama, que todo el mundo los conoce, que son bien conocidos, de momento ellos se creen que pueden inventarse algo nuevo. Y eso no viene de Dios. Por eso uno tiene que en todo tiempo estar apercibido de la verdad. Bendito Jesús. Vamos a hablar de los principios de dolores. Los principios de dolores no son para turbarnos, sino para alentarnos. ¿Por qué hablo de los principios de dolores? Porque en Mateo 24, de 6 al 8, Jesús le sigue hablando a los discípulos. Después de que le habló que van a levantarse muchos cristos en su nombre, diciendo que ellos son el Cristo y que van a engañar a muchos, Jesús le sigue diciendo aquí en el verso 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Aquí le hablamos de que los principios de dolores no son para turbarnos, son para alentarnos. Cuando yo oigo todo esto que ocurre en el mundo, eso me está declarando a mí que su venida está cerca. Amén, amén. De que ese día está cerca. Vamos a ser sinceros. Yo sé que tenemos cosas pendientes aquí en la tierra, pero usted no quisiera que ya Cristo viniera ya por levantar su vida. Amén. Amén. Debe ser un deseo en el corazón ardiente de que Cristo venga ya. Usted puede decir, pero es que todavía falta esto por hacer, todavía no he completado unos planes. Usted puede presentar, tal vez mis familiares todavía, hay algunos que están ahí todavía cojeando y todavía no he visto. Usted tiene que estar deseando que Cristo venga ya. Cristo ven. Cristo ven. Debe ser el deseo ardiente de nuestros corazones. Por eso cuando oímos de guerra y rumores de guerra, nosotros tenemos que estar, si bien no es que debemos alegrar de eso, por eso nos habla de que verdaderamente el momento está cerca. Cuando Jesús les empieza a decir, oiré de guerra y rumores de guerra. ¿Cuánto? Yo creo que hemos oído más rumores de guerra que de guerra. En nuestro tiempo que estamos viviendo. Esto estoy hablando del tiempo, no estoy hablando de la historia. Si usted checa la historia, no terminamos de hablar. Pero hablamos de este tiempo. Oímos más de rumores de guerra que de guerra. A través de la historia, siempre hay conflictos. Actualmente hay conflictos. Actualmente existen guerras en el mundo. Hay conflictos, a veces hay conflictos internos en los países. A veces solo oímos de Rusia y Ucrania, de lo que pasó en Gaza, Israel. Eso es lo que las noticias se concentran. Pero en Sudán ahora mismo hay una guerra interna, una guerra civil. En Somalia hay otra guerra civil también. Son muchos acontecimientos a nivel mundial que están ocurriendo actualmente, que no salen mucho en la noticia, pero son conflictos armados donde la gente pierde la vida. En Colombia, en México, hay conflictos internos donde hay bandos separados, la gente está armada, peleando, están matándose. Son situaciones que están ocurriendo hoy en día. Hay guerra y a través de la historia ha habido guerra todo el tiempo. Siempre ha habido conflictos. La palabra nos dice que estas son señales del fin.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los que vivieron hace como un siglo atrás, nadie de aquí, de allá, nadie aquí está en esa época. Casi. El siglo pasado, 1914, empezó lo que después llamaron la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que hubo allá entre Alemania, Austria, creo que Polonia estaba envuelto en ese asunto, mataron a un primer ministro, ya habían tensiones de antemano, ya habían unas tensiones, habían unas amenazas, todo el mundo, todos los países en ese tiempo estaban ya preparando armas, bombas, que nunca se habían usado. Una de las preocupaciones de ese tiempo es, y todo este armamento nuevo que todavía nunca se ha usado en guerra, ¿cómo se va a usar? Y empezó ese conflicto, y allá eventualmente los Estados Unidos también entra, se convierte esto en una guerra mundial, porque hay muchos países en el mundo envueltos en esta batalla. Para muchos de los que vivían en ese tiempo, ellos pensaban, ya Cristo viene en esta época, viene ahora, porque ya todo el mundo está envuelto. Esto es una guerra mundial, esto es una guerra que está envolviendo la mayoría de los países del mundo. Y muchos pensaban, ya Cristo tiene que estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, acabó la guerra y Cristo todavía no vino. Estados Unidos vivió una recesión económica en el 29, la Gran Depresión, si usted ha oído la historia de la Gran Depresión, donde aquí el desempleo llegó al 24%. Y había gente suicidándose porque la gente de un día para otro perdían todo lo que tenían, sus inversiones lo perdían. Fue una época amarga, una época dura para esta nación. Y en otros lugares del mundo también hubo otras crisis similares a esta. Después vino la Segunda Guerra Mundial en el 39. Estados Unidos entra cuando le invaden Pearl Harbor, si usted conoce un poco la historia. Y vemos otra vez esta situación de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde muchos otra vez pensaban, ya Cristo viene, esto es señal del último tiempo. Todavía Cristo no vino. Todavía Cristo no se levantó. Hubo la paz, terminó la guerra en el 45. Y como consecuencia de esa segunda guerra, como era la segunda guerra, donde había tanto desastre, 6 millones de judíos murieron, otros millones murieron en la guerra. Como consecuencia de esa guerra, en el 1948 decidieron formar las Naciones Unidas. Si usted sabe lo que son las Naciones Unidas, que salen de cada rato en las noticias, es donde cada nación está representada ahí. El objetivo de tener un líder, un representante de cada nación en ese consejo, en esa organización, es resolver los conflictos entre los países. Que no exista conflicto de guerra, que es evitar una tercera guerra mundial. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Fue tan triste lo que ocurrió, fueron tantos los millones que murieron, que no queremos que esto vuelva a ocurrir. Como consecuencia de esa decisión de formar las Naciones Unidas, una de las cosas que hicieron fue declarar a Israel nuevamente como una nación independiente. Y ahí usted va el video donde usted ve miles regresando en barcos a Israel, volviendo a su nación, porque nuevamente fue una nación independiente después de un sinnúmero de siglos que ellos estuvieron dominados bajo otra nación. Y lo que ocurre con Israel es importante para cada uno de nosotros. Amén. Ese es el reloj cronológico de Dios. Usted tiene que entender lo que pasa en Israel. Por eso no tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Israel. Este conflicto que pasó ahora con Gaza no es nuevo. Usted sabe que ellos siempre han estado en conflicto con los países vecinos que tienen. Tienen a Jordania al oeste, tienen al este, tienen a Siria al norte y el Líbano tienen al norte, tienen a Egipto al sur. Israel está rodeado por enemigos. Siempre lo ha estado desde los tiempos bíblicos. Israel siempre ha estado rodeado por enemigos. Y tenemos que estar con nuestro ojo bien puesto en lo que esa nación está pasando. Independientemente si estemos de acuerdo o no con sus acciones, ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Siguen siendo el pueblo que Dios formó. La promesa de Dios sobre esa nación sigue vigente. Ya este pueblo tiene unos 75 años otra vez que ha vuelto a ser ha vuelto a su independencia. Y hay unos anuncios de paz que se siguen anunciando o tratando de llevarse en esa nación. Y cuando usted oiga de estos eventos, ahí usted tiene que estar pendiente, porque estos son señales del tiempo final. Estos son señales de que Cristo está a las puertas.
Porque cuando dice la palabra declaren paz y seguridad sobre Israel, ahí va a venir el Hijo del Hombre. Eso dice la palabra. Está en 1 Tesalonicenses. Son señales claras, por eso uno tiene que estar pendiente a que eso se logre, porque primeramente es bien difícil que eso se logre, porque sus naciones vecinas literalmente odian a Israel. Si eso llega a lograrse, tenemos que estar más agarrados que nunca de Cristo, bendito Jesús. Pero vamos a seguir mientras tanto oyendo de guerra y rumores de guerra. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y lo vemos en las noticias constantemente, lo vemos en lo que pasó con el COVID. Cuando habla de pestes, ahí está hablando de enfermedades, está hablando de plagas. Y hablamos del COVID, experimentamos el COVID, pasamos esa época. Muchos empezaron a decir, ya Cristo está a las puertas. Yo creo que Cristo está a las puertas. Pero muchas veces cuando la gente empieza a ver estos eventos finales, quieren poner fecha. Y es donde tenemos que tener cuidado. No podemos estar poniendo fechas donde Dios no ha hablado de fechas. Simplemente tenemos que seguir apercibidos del tiempo que estamos viviendo. Todo esto será principio de dolores. Todo esto es el principio de dolores. Yo no quiero desalentar al pueblo. Yo no quiero desalentar a la iglesia de hoy en día. Pero por la misma palabra podemos expresar que no podemos esperar mejores tiempos. Tiempos de paz, donde todo está bien, donde todo es felicidad. Eso no lo vamos a ver. Nosotros vamos a seguir oyendo de guerras y rumores de guerra. Nosotros vamos a seguir viendo los principios de dolores. Y es necesario que nosotros veamos esto para que nosotros podamos estar cada día más cerca del Señor, creyendo de que hoy puede ser el día en que nos levante. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese momento. Yo estoy esperando ese momento. Estoy esperando ese momento con ansia. Estoy esperando, realmente deseando que ese momento ya ocurra, ya se dé en nuestras vidas, para que ya esa palabra se cumpla y seamos levantados conjuntamente con Él. Yo quiero estar allá. Yo quiero llegar ahí. Estamos llegando ahí, gloria al Señor. Queda un día menos que ayer. Cada vez que se pasa un día, yo digo, falta un día menos. Falta un día menos. Cristo está a las puertas. Cristo ya mismo levanta su iglesia. Y tenemos, aleluya, que alegrarnos en ello. Mientras tanto, tenemos nuestras luchas. Tenemos nuestras propias guerras. Tenemos nuestras propias batallas. Mientras tanto, en lo que ese día llega, todavía tenemos que lidiar con los procesos de la vida. Donde aquí te hablo de promesas, aquí te hablo de lo que Dios ha declarado. Seguimos creyendo en sus promesas, pero ciertamente cuando salimos para afuera, todavía tenemos que seguir trabajando con los procesos de la vida. Nos toca seguir luchando. Mañana lunes todavía tenemos que seguir peleando, luchando. Los problemas, las situaciones, pero Dios siempre nos dará estabilidad en medio de la tormenta. Bendito Jesús. Los principios de dolores no son para turbarnos, son para alentarnos. Cuando vemos estas cosas, alertemos a otros, hablemosles a otros de la realidad. Usted no ha tenido compañeros de trabajo que usted los oye cuando hablan y están preocupados por estas cosas. Están preocupados por las cosas que están pasando. Aún el que no cree en Dios está preocupado. Aún el que no cree en Dios tiene curiosidad por estas cosas, los acontecimientos finales. Hasta los ateos, científicos ateos, piensan que hay un fin. Ellos predicen que este planeta un día va a explotar. Sí, hay una predicción de que esto a través de no sé cuántos siglos más, no sé cuántos millones más, esta Tierra en un día va a llegar un momento que va a explotar. Y están buscando vida en otro planeta. Por eso envían allá satélites para Marte y están buscando a ver dónde se puede vivir, a ver si un día nos podemos mudar de aquí. Yo no me pienso vivir de aquí. Dios nos formó aquí y de aquí nos va a levantar. Pero todo este es principio de dolores y nosotros tenemos que pasar y ver, experimentar esos dolores. No dejes que tu amor se enfríe. Ama, lucha, persevera. Repítelo, ama, lucha, persevera. No podemos dejar que nuestro amor se enfríe, porque Jesús nos habló de eso. Dice en el verso 11 al 13 del capítulo 24, y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero en la advertencia que Jesús le da a sus discípulos, y usted ve que Jesús es bien abierto con esa pregunta, empezó a hablarle, empezó a explicarle, estas son las cosas que van a pasar. Hambres, destrucciones, guerras, muchos cristos que se van a, falsos cristos que se van a levantar. Ahora habla de los falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si algo yo creo que de lo que tú y yo hemos sido testigos desde nuestra niñez, es que la maldad se ha multiplicado. Hemos llegado a un punto en que yo no puedo estar en desacuerdo contigo, porque yo si solo estoy en desacuerdo con alguien, ya me odian por eso. Ya me quieren cancelar. Ya te quieren apartar de la sociedad, ya quieren echarte a un lado, solo por estar en desacuerdo. Es una barbaridad lo que estamos viendo en este tiempo. Como la gente con esta mentalidad llena de odio, porque ellos no reconocen el odio que tienen en su corazón y por eso hablan así. Porque el amor en ellos se ha enfriado y ellos solo quieren imponer lo que ellos piensan sobre los demás y no consideran que a lo mejor están equivocados. Usted ha tenido a veces una discusión con alguien que usted sabe que está equivocado, pero insiste en su argumento. Y esto pasa mucho en los matrimonios, ¿verdad? Donde a veces hay discusiones y cada uno asegura tener la razón. Pero a veces hemos encontrado con gente donde entran unos argumentos y usted puede ver una persona que está claramente mal en su argumento, está claramente perdida en su argumento, pero insiste en que está bien y que todo el mundo está mal. A veces uno conoce gente así. Yo estoy bien y todos ustedes están mal. Aquí el único que está bien soy yo. Hay gente así en la iglesia. Hay gente con ese tipo de mentalidad. Son gente que el amor de ellos se ha enfriado. Pueden hablar lengua, pueden hablar lindo, pueden hasta dar clases, pueden hasta predicar, pero eso no les garantiza que ellos estén bien en su argumento. Eso no quiere decir que no están fríos. ¿Qué tenía el Señor contra la iglesia de Éfeso? El capítulo 2 de Apocalipsis, la primera iglesia, a quien le habló, a quien fue Éfeso. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Que han dejado su primer amor. ¿Qué está hablando? De una iglesia donde había ¿qué? Profecía, había sanidades. No lo vimos en el capítulo 19 de Hechos ahorita cuando estudiamos, que había un gran avivamiento. Mucha gente dejaba la hechicería, dejaba la brujería, gente convertida de verdad, milagros lográndose en ese lugar. Esta era una iglesia donde había milagros, esta era una iglesia donde había el poder del Espíritu Santo, pero habían dejado el primer amor. Por eso yo no puedo dejar que el amor de Dios se enfríe en mi corazón. Porque cuando dejo que el amor de Dios se enfríe en mi corazón, eso quiere decir que la maldad está comenzando a dominarme. Porque la multiplicación de la maldad es lo que enfría el amor. La multiplicación de la maldad es que se apague lo que podemos sentir por los demás. Y nosotros, Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo aquí, cuando Él habla a sus discípulos, que el amor de muchos se va a enfriar y nosotros no podemos permitir que eso nos pase a nosotros. Tenemos que amar. Tenemos que tener amor al prójimo. Tenemos que tener amor a la familia. Tenemos que amar a los vecinos. Aunque sean pesados. Aquí todo el mundo ha tenido un vecino que ha sido pesado. 1, 2 o 3. A veces hemos tenido a alguien que nos hace la vida imposible. Y es difícil amar a ese tipo de personas. Es difícil amar a la persona que tú sabes que tú le caes mal, que tú sabes que te ha hecho daño o que está maquinando, está tratando de hacerte daño. Es sumamente difícil amar a este tipo de personas. Pero cuando tú no permites que la maldad te domine, el amor de Cristo domina. Y el amor de Cristo se impone. No dejes que tu amor se enfríe. Por lo tanto, ama, lucha, persevera, aguanta. ¿Sabes quién aguantó? Jesús aguantó. Jesús aguantó esa generación perversa a la que Él tuvo que enfrentarse. Jesús aguantó esa generación incrédula. Jesús aguantó una generación donde no quisieron oírlo muchos de ellos,
no quisieron creer en Él, muchos de ellos, aún viendo los milagros que Él hacía, muchos no creyeron. Jesús tuvo que aguantar todo eso. ¿A quiénes Jesús aquí le tuvo que aguantar las pocas vergüenzas que hicieron? A veces nosotros queremos que Dios actúe con justicia cuando hemos visto una injusticia, pero las cosas que nosotros hicimos, ¿te acuerdas con la pedra aquella que tú tiraste una vez? Cuando rompiste la ventana de tu vecino. ¿Te acuerdas cuando le vaciaste la goma a aquel que te caía mal? Cuando le guayaste el carro. Espero que aquí no haya ninguno. No vinieron. Pero esa gente a la que le hicimos daño en un momento dado, cuando estábamos apartados, cuando no le servíamos al Señor, o cuando hacíamos cualquier tipo de pecado que sabíamos, que ahora sabemos que no, que nos apartaba del Señor, Dios no te juzgó en ese tiempo. Dios no te mandó un rayo del cielo en ese tiempo. No lo merecías. ¿Tú no crees que tú merecías el juicio en ese tiempo? Porque es bonito ahora pedirle a Dios, Señor, la justicia, manda fuego sobre esa gente, pero lo que tú hiciste antes, tú hubieras querido que Dios te mandara fuego del cielo en aquel tiempo. Pero Dios tuvo misericordia, Dios estaba aguantando. Dios me estaba soportando. Nos estuvo aguantando, nos estuvo soportando, hasta que un día venimos al conocimiento de la verdad y declaramos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Y aún así, mientras le servimos todavía metemos la pata a veces. Aún así, mientras le servimos todavía cometemos errores. Y Dios no nos envía un rayo del cielo ni nos manda un ángel a darnos latigazos. Todavía en su misericordia nos sigue amando. Y si vamos a arrepentirnos, en arrepentimiento a Él, nos levanta, nos toma de su mano y nos levanta para que sigamos caminando en este camino. Tan grande que es su amor, tan grande que es su misericordia. Y su amor es tan grande y su misericordia es tan grande que aún la palabra Él nos deja escrito cómo serían los últimos tiempos. No nos dijo cuándo, pero nos dio señales. Y yo creo que estamos viviendo como en los días de Noé, cuando la gente hablaba, la gente que tú le hablas te ignora. No te extrañes, porque a cuántos Noé no le habló, a cuántos Noé no le advirtió, y todos se reían de él. Ninguno quiso hacerle caso a Noé. Así pasa en este tiempo también. Y a veces me duele la gente cuando rechaza la palabra. Y tú sabes lo más que me duele a mí, con esto voy terminando. Lo más que me duele a mí es que la gente rechaza a Dios por experiencias que pasaron en la iglesia. Gente que rechaza la palabra, que rechaza la verdad por experiencias que pasaron dentro de la casa de Dios. Porque alguien le hizo daño. Porque alguien lo engañó. Porque alguien lo decepcionó. Y ahora le tienen fobia a la iglesia. No quieren saber de Jesús. No quieren saber de las iglesias. Por errores que los hombres hemos cometido, los humanos hemos cometido. Yo doy gloria a Dios porque rapidito que me convertí aprendí que hay que poner la mirada arriba y no en los hombres. Que los hombres siguen fallando, el ser humano sigue fallando, el creyente no es perfecto y estamos propensos a fallarle a Dios. Por ahí hay gente que lamentablemente están heridos por alguna situación que ocurrió en la iglesia. Y esos son los casos que a veces son difíciles de ganar. Pero el Espíritu Santo aún tiene el poder para hacer la obra. Así que no perdamos la esperanza con este tipo de personas. Ellos simplemente han sido víctimas de lo que dice la palabra. El amor de ellos se enfrió. Pero aún así, aunque el amor de ellos se haya enfriado, todavía el amor de Cristo puede venir sobre sus vidas y su alma ser restaurada. Y sus emociones ser sanadas. Y su alma, aleluya, recibir la sanidad que necesita. Guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas. Creo que todos los hemos visto. Creo que todos los hemos experimentado. Yo creo que Dios está hablando a la iglesia y le está diciendo: vengo pronto. Vengo pronto por mi pueblo. Vengo pronto. Tienes que estar listo. Tienes que estar ready. Tienes que estar preparado. No puedo esperar el día de mañana para buscar más de Dios. Yo tengo que buscar más de Dios. No puedo esperar el día de mañana para consagrarme. Tengo que consagrarme ahora. Este mensaje hay que hablarlo más en este tiempo. Porque este tiempo que estamos viviendo precisamente
Es el tiempo donde las más señales hemos visto. Hemos visto pandemia, hemos visto guerras, sin número de terremotos, sin número de desastres naturales ocurriendo en el mundo. Hemos visto cómo la maldad se ha multiplicado. Ciertamente a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Lo hemos visto, lo estamos viendo, somos testigos de lo que la palabra dijo que se cumpliría. Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Pero yo me he propuesto perseverar. Me he propuesto amar. Me he propuesto luchar. No importa cómo Satanás se levante contra tu familia, contra tu vida, no importa. No dejes que tu amor se enfríe.